Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatrus lúdico después de todo este tiempo de vacaciones. Tenemos un montón de novedades acumuladas, la verdad es que para ser 3 semanas no han sido tantas, pero bueno, hay bastantes, no son todas de esta semana, y os enseñaré también los poquitos juegos de la vez anterior, más los kilómetro cero. Pero antes de empezar, un par de noticias interesantes. Por un lado, ya esta pasada semana teníamos disponible nuestra querida expansión Tortuga, de Skull Tales a toda vela, una nueva expansión que sacan los amigos de Eclipse Editorial en conjunción con nosotros para ampliar Skull Tales a toda vela, que esperamos verlo de nuevo en el mercado dentro de poco. De momento, esta pequeña caja que ahora abrimos con cartas para ampliar la fase de puerto y la fase de travesía, no os la perdáis, que está ya disponible en la web. Y por otro lado tenemos también la revista 2D6 Magazine número 12, otoño de 2021, que irá gratuitamente con vuestros pedidos, tanto los pedidos que hagáis en web, como si queréis pasar a visitarnos a alguna de nuestras tiendas, podéis recoger la revista gratuitamente mientras haya ejemplares, para, bueno, ver cómo va esto de los juegos de bazas, que es el artículo de portada de este trimestre. Sabéis que cada 3 meses tenemos un ejemplar en papel, van 12 ya. Pues aquí está la revista, como digo, gratuita, con todos vuestros pedidos, y también podéis recogerla en las tiendas. Pues nada, sin más, arrancamos, que va para largo. Bueno, quizá ya no os acordáis de esto, pero estos 3 juegos fueron los últimos que os presenté antes de las vacaciones, allí a mitad de agosto, como las novedades de la semana, que era una semana muy pequeña. Pues estos son los vídeos que hemos visto esta pasada semana, esta semana de vuelta de vacaciones, y os cuento un poco el resumen de estos 3 jueguecitos, y ya veis que, o bueno, más bien veréis que esta semana tendremos un buen montón de juegos. Pues empiezo por este lado, Cloud City. Un juego muy bonito. A mí Phil Walker Harding, voy a leerlo porque siempre lo digo mal, sí, Phil Walker Harding está por aquí, a veces digo Phil Harding Walker, bueno, en fin, que voy mayor. Decía que Phil Walker Harding es un autor que me resulta bastante querido. Tienen juegos muy distintos y la verdad es que la mayor parte de ellos me gustan mucho. Siempre tengo ahí en mente el mítico Dungeon Riders, que me parece un juegazo con muy poquito, y este Cloud City sigue un poco su estela, aunque obviamente ocupa más. Es un juego que realmente tiene muy poquitas reglas, son muy intuitivas, colocar una loseta y poner unos edificios, pero nos da muchísima chicha para pensar en plan puzzle cómo colocar estos edificios para conectarlos de la mejor manera, y sobre todo teniendo en cuenta que es una regla que se olvida muchas veces y que sobre todo no tenemos muy presente al principio, que cada edificio solo puede tener 2 puentes y no 3 ni 4, solo 2. Así que hay que optimizar muy bien eso en una cuadrícula que realmente será de 9 losetas, 3×3, no es mucho. Una partida rápida, muy facilita de entender, con mucho estrujamiento de coco, y que además es muy chulo ver cómo va creciendo en 3D realmente nuestra ciudad y esas conexiones. Un juego que escala muy bien en todo su abanico, va de 2 a 4, tampoco es que sea un abanico muy extraño, pero funciona bien a 2, funciona bien a 3, funciona bien a 4, y que poco puedo decir porque no nos engaña en absoluto. Tiene alguna variante por si queréis darle un poquito más de chicha, pero es un juego muy bonito, muy fácil de sacar a mesa, y de estos de... iba a decir habilidad, no es realmente habilidad, porque la clave no es colocar las plataformas y que no se caigan, si se caen las volvemos a poner, pero sí ese tipo de puzzle de cómo pongo esto de la mejor manera posible para conectar con los más puntos, ya que las plataformas nos darán esos puntos. Así que bueno, me ha gustado bastante este Cloud City que nos trae Maldito Games. Insider Black. Oin Games no para con sus juegos así pequeñitos, y la verdad es que siempre he dicho que estos juegos dan muchísimo con muy poco. Creo que es el máximo exponente de juego que en nada tienen mucho. Insider era un juego, bueno, derivaba un poco de Pueblo Duerme, un juego así de roles ocultos, con un traidor, en este caso un infiltrado, pero con cierta gracia por el tema de las preguntas. Bueno, pues esta versión Black realmente es un nuevo Insider, un poquito más difícil porque tenemos menos tiempo, porque las preguntas son quizá un pelín más complicadas, pero sobre todo porque tenemos ese bloqueo de preguntas que no se pueden hacer. Si os gustaba Insider, este Insider Black os dará un punto más de dificultad. Si no conocíais Insider y queréis comparar los dos, os diré que son similares en cuanto a juego, pero este es más difícil, si queréis ir a un reto más duro, y además tiene ese extra del seguidor, que es para jugar partidas de más de 6 jugadores. Si vais a jugar siempre más de 6, sí que sería más útil este Insider Black por meter ese rol de seguidor. Si no, cualquiera de los dos irá bien, y además recordad que si tenéis los dos podéis combinarlos, lo cual no está mal. Un juego, como digo, muy Pueblo Duerme, muy de roles ocultos, para jugar con cuanta más gente mejor, y que nos pondrá un poquito a prueba.
Lo dicho, si os gustaba Insider, este Insider Black no decepciona, aunque es más difícil. Y por último, Fast Check, uno de estos juegos clásicos, iba a decir de verano, porque son de estos de jugar así en la playa, donde sea, que además tiene unas cartas, no son de plástico, pero son bastante resistentes, y de rapidez mental, y a veces también de poner la mano según la respuesta. Pero es un juego que nos hará pues ir a saltos, ir a contrapié muchas veces en la cabeza, porque según la carta que levantemos tendremos un reto u otro, estilo Cortex, pero además hay que ver el montón para ver qué color es el que hay que estar fijándonos en este reto y qué tipo de reto es, si está bien poner la mano, si está mal decir por qué. Realmente nos hará desarrollar agilidad mental en un juego que tiene unas cartas redondas bastante grandes, más grandes que el típico tamaño doble, lo cual está bien porque se ven muy bien y no tenemos que estar ahí con lupa para resolver los retos, y muy fácil de sacar a mesa, funciona muy bien a cualquier número de jugadores y a cualquier edad. Aquí 18 años o más, yo creo que con menos también se podría jugar, siempre respetando los niveles. Si juegan niños de 6 años, pues no puede jugar con un adulto, porque obviamente los adultos veremos más rápido los retos, o no. Pero vaya, que si está nivelado, funciona bien a cualquier edad, incluso con menos de 8 años. Aunque viene en una caja, realmente es un juego en lata, que viene hasta con una bolsita para llevar, con lo cual va bien, podéis dejar la caja en casa, no digo tirarla, que eso sería un sacrilegio, pero podéis dejarla en casa si queréis llevarlo pues al parque, a la piscina, a la playa, donde sea, al monte, que funciona, como digo, muy bien. Así que cualquiera de los tres, juegos ligeritos, eso sí, y que podemos pues jugar en este verano, lo que quede de verano todavía, y por supuesto en invierno, claro. Y visto estos tres, vamos a ver primero qué se marcha, que hay alguna cosilla muy interesante, y luego las novedades. Bueno, pues aquí estoy con los kilómetro cero que tenemos esta semana, algunos de la última semana de Zacatrus Lúdico, y otros alguna cosilla antigua que seguro que ya estáis viendo por ahí. Por un lado, Petris, este juego de las placas de Petri tan chulo en cilindro, Show Clover, el juego del trébol donde hay que escribir, un par de ellos que ya tienen tiempo, Escape Room The Game y Escape Room The Game 2, las dos primeras cajas de este Escape Room de Disset, Help Arrives, que se nos había quedado en el armario, este Wargame de la Guerra Civil, Gorinto, Teotihuacán, la era de la expansión, y Medieval Realms, que son un poco lo que habíamos visto las semanas anteriores. Y dos clásicos que merecen mucho la pena. Por un lado, Comanautas, un juego que pasó sin pena ni gloria y a mí me parece buenísimo, donde tendremos que meternos en los sueños de alguien que está en coma y que cada partida será diferente, tendremos que indagar por los sueños y nos encontraremos cosas muy diferentes en una especie de libro-juego muy del estilo de Fábulas de Peluche. Y por último, uno que también tiene mucho tiempo, que está agotadísimo, aquí tenéis 1 kilómetro cero, será el único que queda, así que a por él si lo queréis, este Paleo de Devir, que esperamos que en breve pues vuelvan a reeditar. Ya sabéis, todos estos en perfecto estado, sellados, una copia de cada, lo digo sobre todo por Paleo, una copia de cada, que imagino que el lunes, más o menos por la mañana, estarán disponibles, apuraos si queréis, y visto esto vamos a ver la pila de novedades acumuladas. Bueno, pues aquí toda esta pila de novedades acumuladas, también con las de esta propia semana. Tenemos rol, expansiones, tenemos juegos un montón, vamos con un poco de ritmo. Para empezar, rol, tenemos por un lado Baesen, este juego de horror nórdico, que viene en un libro así con lomo curvado y tapa dura, con muy buena presentación, que nos trae Devir, en los bosques oscuros y montañas desoladas, en lagos negros y arboledas recónditas, dice aquí detrás. Pues Baesen, juego de rol de horror nórdico, que no viene solo, viene acompañado de su pantalla, se vende por separado, pantalla para el director de juego, que también es bastante chula. Y luego tenemos para la llamada de Cthulhu, La bestia no debe nacer, una aventura, una mini campañita, digamos, que es muy antigua ya, es de 1989, y que se ha revisado un poco para la nueva edición de la llamada de Cthulhu, ya veis, en lomo recto, tapadura y perfectamente ilustrada con páginas a color, esta bestia no debe nacer. Y luego tenemos, no para la llamada de Cthulhu, sino para los mitos de Cthulhu de Sandy Petersen, ese juego de rol que mezcla la llamada de Cthulhu con D&D, es decir, la temática de Cthulhu por su autor original, digamos, no me refiero a Lovecraft, sino del juego de rol de la llamada de Cthulhu, Sandy Petersen, pero con las reglas de D&D quinta edición, pues los mitos de Cthulhu, que se llama, aquí tenemos la isla de los gules, una campaña también, lo mismo en tapadura y lomo recto, con muy buena presentación para tener más aventuras para este mitos de Cthulhu, este D&D con la temática de Lovecraft.
Juegos, empiezo por estos tres pequeñitos que tenemos aquí, tres juegos de estos de Salt and Pepper Games en carterita. Por un lado tenemos de Dustin Dobson, Calaveras de Sedlec, un juego que dice de 1 a 4 jugadores, estos suelen tener todos modo solitario, 20 minutos y 8 años o más, de estos juegos en carterita que tienen pues cartas y poquito más, pero por supuesto lo veremos ahora. Mucho más finito, de Aaron Andrew Wilson, Nutrias Ganadoras, 2 jugadores, un juego para 2, 15 minutos, 8 años o más, un juego con Nutrias. Y el último, de Scott Ames, el autor de Pequeños Grandes, tenemos este Isla Animal, dice un juego solitario de Scott Ames. Un único jugador, solitario, 20 minutos y 8 años o más en un juego, pues, de animales, suponemos, ya lo veremos. Sigo por los juegos pequeños. Por un lado tenemos por aquí, de Mixing Games, firmado por Sergio Herrera, La Juguetería, un juego muy bonito visualmente, desde luego, dice 6 años o más, de 1 a 6 jugadores, 15 a 20 minutos, incluye, nos dice, 12 cartas extra para el juego La Caza de la Calabaza, también nos lo dice por aquí delante. Así que un juego que además tiene ampliación para otro del mismo autor. Los amigos de Cerebrer Games, tras nuestro querido Arre Unicornio, pues nos presentan un nuevo juego que se llama Bizarre Bid, un juego de subastas de órganos en el mercado negro. Arre Unicornio era un psiquiátrico, esto es en el mercado negro. Bueno, veremos qué tal este juego, aunque la portada es así en horizontal, la parte de atrás es en vertical, y nos dice de 3 a 6 jugadores, típico cuando son subastas, de 10 a 20 minutos y 16 años o más, con una temática un poco macabra. Y en un tamaño también parecido, así pequeño, el Valle Secreto, un juego de Cacahuete Games, veis, en caja pequeñita, y que nos dice por aquí de 2 a 4 jugadores, 30 minutos y 10 años o más. No pesa mucho, veo por aquí que es de colocar cartas y poner algunos meeples o algo así. Así que, bueno, parece sencillo, coloca una carta, reclama el territorio y puntúa según efecto. Parece facilillo. Y De Beer nos trae un juego de Eugeni Castaño y José María Llue, este Castle Party, un juego para 2 a 4 jugadores, 8 años o más y 30 minutos, que brilla, ahí se puede ver que brilla, Castle Party, y que por lo que veo aquí tiene una serie de rotuladores y fichas, así que será de dibujar. Muy buen aspecto este Castle Party, y de 2 autores que, bueno, que nunca decepcionan, vaya. Y los amigos de Eclipse Editorial nos presentan este Marshalls, un juego de 2 a 4 jugadores, 20 a 40 minutos y 8 años o más, un juego de cartas, también de corte nacional, que nos mete en el salvaje oeste, y veremos si conseguimos ser buenos Marshalls y capturar a los delincuentes. Y 3 similares, que pongo juntos ya, que nos trae Mercurio, 3 juegos en lata. Por un lado, Animal Party, ya sabéis, estos juegos en lata con cartas redondas, pues este Animal Party es de memorizar sonidos, 5 años o más, de 2 a 6 jugadores y 15 minutos. Matico, estos suelen gustar mucho, juegos de matemáticas, pues resuelve el problema, nos dice, 7 años o más, de 2 a 6 jugadores y 10 minutos. Y el último, Cuckoo Candy, el último así en lata con cartas redondas, nos dice, busca los colores que coincidan con la chuche, 5 años o más, de 2 a 6 jugadores, 10 minutos. 3 juegos que luego la caja, sí podemos prescindir de ellas porque vienen en una lata estupenda. Juegos un poquito más grandes. Por un lado, Delirium Games nos trae este Yoraku, un juego que brilla la caja con un aspecto muy chulo, oriental, así medieval, y con meeples de madera, por lo que veo aquí, de 2 a 4 jugadores, 40 a 60 minutos, parece largo, y 15 años o más, un número extraño. Pues un juego con un arte chulo, en una caja pequeñita, veremos qué tal funciona, ya no sé por dónde ponerlos. Uno que tiene tiempo, que nos traía Maldito, este Curious Cargo, un juego de almacenar y transportar cosas. Veremos, esto de almacenes siempre es interesante. 12 años o más, de 30 a 60 minutos, y un juego para 2 jugadores, que incluye, mientras duren las existencias, unas láminas promo para cambiar el tablero. Pues nada, un juego de montar nuestro almacén y ver qué tal va con unas mercancías curiosas, de ahí lo de Curious Cargo. Y también Maldito nos traía hace una semana este Roam, un juego que tiene un montón de cartas, un montón de personajes, un aspecto muy bueno, veremos qué tal funciona, de 2 a 4 jugadores, 8 años o más y 40 minutos, en una caja espectacular y muy bonito en cuanto a su aspecto. Y decir que este juego no viene solo, sino que se vende por separado, y además hay muy poquitos, un extra que incluye pues monedas metálicas para cambiar las monedas de cartón, fichas para los jugadores que son como más personalizadas, más bonitas, como diamantitos, y luego alguna carta promocional y alguna loseta más promocional para ampliar el juego. Se vende por separado y hay unidades muy limitadas de estos extras. TCG Factory, que tiene varias novedades acumuladas. Por un lado, Istanbul, el juego de dados. La versión de dados del clásico Estambul,
En este caso, pues nos llevan al bazar, pero lanzando dados. Un juego para 2 a 4 jugadores, 8 años o más y 20 a 40 minutos, pesa muy poquito, y a ver qué tal esta conversión a dados del clásico Estambul. Y por otro lado, siguiendo con Maldito, un juego familiar, nos dice aquí, de Phil Walker Harding, Jamaland, un juego que parece con fichas de Tetris por lo que veo. Nos dice, a ver, por algún sitio, aquí está, de 2 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos, 10 años o más, ya veis, de colocar llamas en plan Meeple y formar nuestro terreno, parece. Y unos cuantos más grandes, seguimos con Maldito Games, que ya sabéis que va a 1 o 2 juegos por semana. Pues tenemos La Fábrica de Chocolate versión deluxe, 14 años o más, de 30 a 60 minutos y de 1 a 4 jugadores, en un juego que viene, como veis, con una tapita. El juego, esta es la caja normal, con su parte de atrás, muy chula, pero es una edición deluxe, así que tiene esta faja por encima, que lo hace pues más espectacular. Delirium Games nos presenta Tulip Bubble, un juego sobre tulipanes, de subastas, por lo que veo aquí, ahora os enseño, tiene una serie de pantallas y todo, de 3 a 5 jugadores, como decía antes con el del mercado negro, muy típico cuando hablamos de juegos de subastas, de 3 a 5, 50 a 70 minutos, 15 años o más. Veremos qué tal esto de subastar tulipanes. TCG nos presenta un juego de dados, Dice Flick, un juego en caja bastante grande pero que no pesa, 8 años o más, 15 a 25 minutos y de 2 a 4 jugadores, un juego que parece de tentar la suerte y un poco de habilidad, que hay que colar dados en una especie de bandeja, o eso parece. Y siguiendo con TCG, y para los más peques tenemos este Honey, un juego para 5 años o más, 15 a 25 minutos y de 2 a 4 jugadores, y también parece muy de habilidad porque tenemos un tablero, unos tubitos y cosas que meter en ellos, pero bueno, veremos qué tal va, cómo funciona, etc. Como veis ya no sé muy bien cómo poner. Y 3 Wargames, 2 que son muy similares. Por un lado, 1066, la batalla de Hastings, y por otro, 1565, el asedio de Malta. 2 wargames que nos traen los amigos de Dracoideas, y que son wargames de cartas, que es diferente de lo habitual. Estos juegos tienen aparentemente las mismas reglas. Sabéis que no solemos pararnos mucho con los wargames. Dice de 1 a 2 jugadores, tiene modo solitario, raro en un wargame. Juego histórico de cartas, 14 años o más, de 30 a 40 minutos. Ahí veis la parte de atrás, que básicamente son cartas. Así que 2 juegos muy parecidos en reglas, o eso prometen, pero con temáticas históricas diferentes. Y el último wargame, también curioso, que nos trae más que Oca, La Casa de Pavlov. Es un wargame que ya tiene algo de tiempo, pero se había agotado muy rápido, ha llegado de nuevo muy rápidamente. Y es un tanto curioso porque es un wargame, pero también, a ver si encuentro los números aquí, dice de 1 a 3 jugadores. Un wargame en solitario es raro. Este sí que tiene el aspecto típico de wargame normal, 14 años o más, 60 a 75 minutos, y viene al revés, fijaos que no coincide. Bueno, pues aquí está la parte de atrás donde veis que es el típico wargame con fichas, cartas, etc. Y visto todo esto, tenemos algunas expansiones, voy más rápido. Por un lado, los amigos de Atomo Games amplían su famoso Club A con 3 nuevas barajas. Por un lado tenemos Luca el escritor, por otro lado tenemos Verita la monstruita, y en tercer lugar, Renata la pirata. 3 nuevos mazos de Club A, que sabéis que son para los peques, pues con cosas pues de lengua, de mates, de idiomas, están bastante bien, pues 3 mazos nuevos para ampliar la colección. Isla Tortuga, Skulltales Tortuga, que os lo enseñaba al principio, para ampliar nuestro Skulltales a toda vela. Y El Tesoro Maldito, una expansión para Fantasy Realms, ese juego que funciona tan bien, nos dice aquí 20 minutos, 14 años o más y de 2 a 6 jugadores, y nos habla de que tiene 2 modulitos de ampliación y que por supuesto necesitamos el juego base de Fantasy Realms. Naruto Ninja Arena, que veíamos hace poco, el juego de dados, pues pack grado inferior, una expansión que creo que básicamente solo trae personajes y nos permite llegar hasta 6 jugadores. Veremos al menos el contenido. Y por último, ya terminamos, 2 ampliaciones para Colonos del Imperio, Imperios del Norte, Reyes Egipcios y Hordas Bárbaras. Simplemente 2 nuevas facciones para si queréis ampliar vuestro juego de Colonos del Imperio que nos trae Maldito Games. Pues listo, todo esto que teníamos acumulado más lo de esta semana, ya veis un montón de cosas. Si queréis ver qué contienen las cajas, abrimos ahora, que son muchas. Si no, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Tortuga, esta expansión, y dentro tenemos el reglamento, que bueno, no es nada, simplemente nos habla del contenido y cómo mezclarlo y alguna cosilla más por nuevos iconos y demás. Y luego cartas, 2 mazos, vamos a abrirlas, de cartas para nuestro Skulltales a toda vela.
Ya nos decía el manual que son de varios tipos, aquí os los enseño, pues tenemos cartas para la fase de pueblo, pues del mercado, de la iglesia, de la taberna, de la casa de la madame, del puerto. Son nuevas cartas con nuevas situaciones, porque la verdad es que la fase de puerto, aunque tiene un montón de cartas, sí que usamos bastantes durante las partidas y a veces sí que se repiten. Y luego tenemos en el otro mazo, pues nuevos eventos marinos, que el manual nos dice cómo tener un juego con más encuentros de enemigos o con menos en la fase de travesía. Pues aquí está, un buen mazo de eventos marinos nuevos, nuevos encargos de capitán y nuevas cartas de rumor para tener mucha más variedad con esta tortuga. Abrimos este Isla Animal, un juego solitario de Scott Elms, y tenemos, pues aparte de la carterita chula habitual, aquí tenemos los componentes, el contenido, pues por un lado cartas, vamos a quitar la faja, pues unas cuantas cartas, con un dorso bastante sobrio. Aquí tenemos el reglamento, que bueno, como veis es sencillito. Y luego tenemos en el otro lado bestias prehistóricas, pues otra variedad, ahí veis, para el juego. Esto siempre viene muy bien aprovechado, estos jueguecitos traen un montón de contenido y un montón de variantes. Abrimos estas nutrias ganadoras y tenemos pues la carterita típica, muy chula. Aquí tenemos un reglamento muy sencillito y por último las cartas con una faja que vamos a quitar o a romper directamente. Ahí están las cartas con las nutrias muy simpáticas para este juego. Abrimos estas calaveras de Sedlec y tenemos, la verdad, esta carterita viene bastante llena, pues la típica cartera, y tenemos aquí 2-3 jugadores, el reglamento, las cartas, con calaveras, como es de suponer, de colores y con escudos, muy chulas. Y en el otro lado, esto por un lado, y en el otro lado tenemos un jugador, el modo solitario. Y tenemos pues más cartas para completarlo. Abrimos el tesoro maldito de Fantasy Realms, esta expansión, y dentro pues un reglamento de 8 páginas, parece, que nos dirá pues cómo funciona esta expansión, y nada, unas cartas, vamos a abrirlas, que tienen abre fácil, a ver si es del de verdad, sí. Y ahí se pueden ver nuevas cartas para nuestro juego de Fantasy Realms, que ya os contaremos pues cómo funcionan, qué añaden y cómo se completa el juego. Abrimos este Marshalls y dentro tenemos pues un reglamento, unas fichitas muy pequeñitas y luego 4 fichas grandes con los vaqueros, 4 meeples en color parchís de los vaqueros y cartas. Vamos a ver, 2 mazos de cartas, vamos a abrirlos. Este viene medio abierto ya, así que nos facilita un poco la cosa. Y aquí tenemos pues cartas sin texto, vamos, como veis, con ilustración, y luego otras, pero todas con iconos. Uno de los mazos, y vamos a abrir el otro, que es diferente por detrás. Ese es en color gris y este es en color como amarillento. Ahí se puede ver. Bueno, hay de varios tipos, hay varios mazos. Y pues más cartas de estas con iconos, cartas de referencia aparecen, de marcadores de puntuación por colores, y yo diría que hasta personajes. Pero bueno, ya veremos cómo va Marshalls. Abrimos este round y dentro, si puedo, está durillo, ahí está. Dentro tenemos, a ver, el reglamento, que bueno, es bastante extensillo, aunque la letra es muy grande. Tenemos madera, vamos a ver, pues son unos bloques así cuadrados en amarillo, verdoso, azulado y rojizo, no diría colores normales. Tenemos un mazo muy grande de cartas así tamaño tarot, que tienen abre fácil, a ver si lo encuentro, aquí está. Y echamos un vistazo, son como cartas, por lo que veo aquí, parecen cartas como de tablero, como para formar un mapa. Vamos a ver, ahí se puede ver, veis, con casillas y demás, pues un montón de ellas, y algunas que están así con un puente, con texto detrás. Y personajes. Y por último, cartón troquelado, tenemos pues monedas y unas láminas con unas fichas con objetos para completar el elenco. Abrimos este Curious Cargo y dentro, ¡epa!, se queda enganchado, tenemos las reglas, tenemos aquí unas láminas como con tablerillos
cartón troquelado y debajo, bueno, un montón de cosas. Vamos al cartón primero, a ver si puedo abrirlo sin hacer mucho destrozo. Ahí está. Pues tenemos fichas con camiones, con ruedas dentadas y con tuberías, que parece el fuerte de esto. Unas cartitas que ya no abro, así pequeñas. Un par de meeples de carretilla elevadora de toros. Y tenemos aquí, pues, ya veis, serigrafiado, una especie de pociones, bueno, no sé muy bien qué son, baterías parecen, y estos son como cristales. Y debajo una bolsa negra sin serigrafiar y un tablerillo así muy alargado de 2 alas para completar este Curious Cargo. Abrimos Animal Party, que viene, como veis, en lata, una lata chula, y dentro, pues, simplemente cartas con animales en distintos colores y un pequeño reglamento para explicarnos cómo jugar. Abrimos este matico, otro juego en lata. Aquí está la lata y dentro, pues, cartas con números, muy de matemáticas, claro, y un pequeño reglamento para ver cómo va este matico. Abrimos Cuca Candy. Sacamos la lata y que se abre sola. A ver, tenemos pues cartas de colores con caramelos. Y aquí, bueno, alguna carta más. El manuelillo. Y luego estos caramelos, estas fichas ya destroqueladas de caramelos, que son bastante grandes y bastante chulas para completar el juego. Abrimos esta fábrica de chocolate y dentro tenemos pues un reglamento. Un tablero de contabilidad, dice. Estaba enseñando al revés. Cartón troquelado con unas cajas, parecen, es un cartón muy grueso, muy chulo. Luego tablerillos que vienen con, son de 2 capas, vienen con relieve, 1, 2, 3 y 4. Y luego, bueno, un montón de cosas por aquí. Tenemos caramelos amarillos, una especie de carbón negro, lo mismo pero más pequeñito. Madera marrón, una fábrica, tabletas de chocolate, entiendo. Unas fichas como de cacao, deben ser, porque es negro y tiene así forma de cacao. Pues caramelos rojos, más chocolate. Fichas color parchís, una barra de chocolate, de fábrica de chocolate, y esto que no sé muy bien qué es, en color azul. Y además, vamos a dejar todo esto aquí ya, tenemos unas losetas, ahí se puede ver, son losetas bien destroqueladas. Sacamos algunas, pues losetas de juego. Y por último cartas. Aquí pues cartas, bueno, de 3 tipos, voy a decir pequeñas y grandes, pero hay de 3 tipos. Tenemos unas grandes así estilo tarot, que son como tableros de puntuación. Tenemos cartas tamaño Ocean, a ver si puedo abrirlas. Con personajes, alguna cosilla más. Empleados, más que personajes, sí. Y por último un mazo grande de cartas pequeñas, de estas tamaño Hobbit. Director de fábrica, pedido de tienda. Pues para completar el elenco de cartas de este juego. Abrimos Llamaland y dentro tenemos pues cartas, lo primero, a ver si podemos abrirlas. Las cartas con llamas y distintos valores. Y luego también tenemos aquí pues personajes, varios mazos, distintos colores de dorso. Tenemos un bloc de puntuación, a ver, así, de un solo lado, podrían haberlo aprovechado un poquito más, unas zip, unas cuantas llamas en plan meeple, el reglamento, y luego cartón, todo lo demás es cartón, muchísimo, y tenemos pues distintas losetas con fichas así estilo Tetris, unas monedas, más fichas, bueno, ya veis que es todo similar, muy colorido, muy bonito. Este es cartón bastante grueso, bastante bueno. Bueno, son dobles, vale, vienen, por eso les doy la vuelta, porque son láminas dobles que se separan, por eso le doy así la vuelta. Pues listo. Abrimos Istanbul, el juego de dados, la versión de dados de Clásico Estambul. Aquí tenemos el reglamento, un tablero,
unas láminas de cartón troquelado así pequeñas, con monedas, fichas, los dados, que es su fuerte, unas cartas pequeñitas que tienen abre fácil, vamos a abrirlas. Pues ahí se ven, todo sin texto, solo con iconos, unas tarjetas como de ayuda, bolsitas zip y las gemas típicas rojas y transparentes para esta versión de dados de Estambul. Abrimos Tulip Bubble y dentro pues un reglamento y otro más. Bueno, es English Rulebook, este es el reglamento en castellano. Y debajo cartón troquelado con unas flores, monedas, alguna ficha más, unas pantallas para los jugadores en colores, un tablero de 2 salas parece, a ver si consigo abrirlo, que me está costando. Ahí está, pues un tablero de 2 salas, unos tulipanes, 3, una bolsita zip y unas cartas grandotas, vamos a abrirlas, que parece el fuerte del juego. Ahí está, con tulipanes, en colores, y alguna carta más por este lado. Y una cuna para guardarlo todo. Abrimos 1565, el asedio de Malta, y dentro pues un juego en solitario, unas fichas de cartón troquelado, el manual en sí, un disco de turno, donde tiene distintos datos, fichas rojas y verdes, y un montón de cartas, 2 mazos, vamos a abrir solo uno, porque son un montón de cartas, y se puede ver con ilustración y con texto, para completar el juego. Abrimos 1066, la batalla de Hastings, y dentro, a ver, tenemos pues juego en solitario, una lámina de cartón troquelado con fichas, el reglamento, un disco con el turno, fichas rojas y azules y cartas, 2 mazos de cartas que ya no abro. Abrimos esta casa de Pavlov y dentro tenemos pues un reglamento, bueno, así parece una guía, una ayuda. Este es el reglamento, esto me pega mucho más, reglamento extenso, guía histórica, como veis en 2 idiomas, tenemos cartón troquelado con fichas, tropas, típico de Wargames, un tablero de 1, 2, 3, 4, 5, 8 alas, caray, es un tablero grande. Vamos a ver, bueno, al menos que veáis un trozo, porque creo que entero no va a entrar. Ahí está. Y ahí se ve pues el tablero con el mapa, distintas secciones, interior incluso, para el juego. Y debajo lo que nos queda, pues 5 dados de 6 caras negros y mazos de cartas, vamos a abrir por lo menos uno. Ahí se ve, cartas con distinto dorso según la facción, claro, y con tropas y demás unidades. Abrimos Castle Party de Ayue y tenemos pues un montón de reglamentos. Este está en inglés, pero bueno, para ver el tamaño nos vale, nada, es sencillito. Ahí se puede ver, pues eso, que hay un montón de reglamentos. Luego tenemos aquí unos tablerillos que vienen con brillos como para escribir encima. A ver si se aprecia el brillo, ahí se puede ver. Pues 1, 2, 3 y 4. Son finitos y ya veis diferentes por los 2 lados. Rotuladores de estos de colores. 4, negro, azul, naranja y morado. Y por último cartas, aquí un sobrecito con unas cartas promo, ¿vale? Y las cartas principales, vamos a abrirlas, son cartas cuadradas y vienen con abre fácil. Bueno, abre fácil de aquella manera, es de estos que engañan. Ahí está, y ahí se ven las cartas que tienen, pues bueno, unas ilustraciones muy chulas. Y el dorso, pues como la carátula, 2 mazos, se puede ver ahí, 2 mazos diferentes. Pues listo. Abrimos este valle secreto y dentro tenemos pues un reglamento, parece sencillito. Bueno, son 8 páginas. Tenemos un bloc, a ver, por aquí, de un solo lado para anotar, bueno, os lo estoy enseñando al revés. Meeples, bueno, más que meeples son flechas de madera en azul, naranja, amarillo y verde. Y por último un mazo muy pequeñito de cartas. Vamos a abrirlo.
el dorso, y ahí se pueden ver las cartas que parecen pues como ilustraciones así de terreno, bastante chulas. Abrimos esta juguetería de Sergio Herrera y dentro tenemos pues una hoja con otros juegos de mixing, La caza de la calabaza, Fast Food Fear, Piggy Forest, un reglamento que es nada, un desplegable así bastante sencillito, unas fichas de cartón troquelado, un dado de 6 caras y por último un mazo de cartas, vamos a abrirlo, donde tendremos pues lo principal de este juego. Ahí se ven las cartas con bueno, ilustraciones muy típicas de mixing con los juguetes. Y además tenemos pues aquí algunas cartas de la caza de la calabaza, que nos decía en la caja que traía incluidas. Abrimos este Bizarre Bead Organs y tenemos aquí el reglamento, que es bastante extenso por lo que veo. Bueno, porque viene en varios idiomas, no es tan grande entonces. Vale, hasta ahí. Y dos mazos, por lo menos, con una cuna decorada, un mazo blanco y el mazo negro ahí de Morgue. A ver, mazo blanco, no, son muy poquitas cartas blancas. Y aquí tenemos pues el mercado negro, dinero, básicamente. Y vamos a ver el otro mazo también. Nos dice aquí al menos la primera carta que es la morgue. Sí, todo el mazo es de morgue. Y ahí tenemos pues los órganos, claro, que tenemos que conseguir para este Bizarre Bead. Abrimos este Yoraku y dentro tenemos pues English Rulebook, dice ahí, aquí el reglamento. Una cuna con tapa, estupendo la verdad, esto me gusta siempre. Un tablero de 4 alas alargadas, que lo hará pues panorámico. Ahí se puede ver el tablero. Y luego tenemos cartas, un mazo de cartas, vamos a abrirlo, y mucha madera. Aquí las cartas con bueno, una carta de puntuación y luego cartas con ilustraciones bastante llamativas para mi gusto. Algunas con texto, como veis. Aquí los dorsos de distintos colores. Y luego tenemos en madera, por lo visto en estos 4 colores, morado, amarillo, azul y rojo, no hay verde. Pues estos discos, unos meeples así de señores con sombrero, unos a caballo, otros con un bow o algo parecido, y otros con espadas, parecen como samuráis con espadas. Pues listo. Abrimos las hordas bárbaras de Imperios del Norte, de colonos del Imperio, y tenemos cartas y ya está, eso es todo. Pues un reglamentillo, unas fichas y fichas de cartón troquelado y un mazo de cartas que bueno, es lo principal porque al final es la clave del juego de colonos del Imperio, las cartas. Pues aquí tenemos unas cuantas cartas para estos Imperios del Norte, en este caso las hordas bárbaras, ahí veis, con las ilustraciones típicas. Abrimos a los reyes egipcios de Imperios del Norte, colonos del Imperio, y dentro de esta caja tenemos, a ver si puedo sacarlo todo, ahí está, pues tenemos por un lado unas fichas de cartón troquelado, un manualillo sencillo, un disco y una pegatina, y por último cartas que abrimos para estos reyes egipcios. Ahí se ve donde podemos ampliar pues nuestros colonos del Imperio, metiéndonos en el mundo de los faraones de Imperios del Norte. Abrimos este pack grado inferior, expansión para Naruto Ninja Arena, y dentro, bueno, pues un montón de cosas. Dados, que es lo principal de este juego, hay dados negros, las perlas estas de daño y vida, 4 cubitos naranjas, aquí tenemos un abanico, 4 láminas para nuevos personajes, no, 6 láminas, estas que le damos la vuelta para la habilidad especial, y los 6 tablerillos de los personajes, que si sois fans de Naruto seguro que os sonarán. Abrimos Honey, y dentro pues un reglamento extremadamente sencillo, un par de láminas con flores y con una abeja y tarros de miel, un curioso tablero
Viene así con plástico y huequecillo, fijaos. Y debajo, pues unos tubitos verdes. Esto que parece que es para poner con la abeja que teníamos de cartón. Fichas como de parchís. Y 2 dados. Uno de 6 caras especial y otro de 6 caras normal, en color amarillo y negro. Y listo. Haremos este Dice Flick. Y dentro, pues, un reglamento. Muy sencillo. Una cuna, que supongo que usaremos durante el juego, nada debajo. Es que la veía un poco levantada y digo yo, a ver si van a estar debajo más cosas. Pues nada, ahí va la cuna. Y una bolsa. Y dentro el resto de componentes que tenemos. Pues ya está. Un bloc de 2 lados, muy bien. Un lápiz con goma. Una tira de pegatinas. Unas peanitas. Y por último dados de 6 caras, me parece que es la clave de esto. Me pregunto dónde pegar estas pegatinas redondas, porque no hay nada más en la bolsa, pero bueno, ya lo veremos.